conversación el tema de la elaboración de presupuesto y hemos visto cómo se elabora. Y tenemos que ver a partir de hoy día todos los conceptos de planificación. Y para entrar a conceptos de planificación, primero tenemos que definir qué es en sí la planificación respecto a todos los conceptos que se van a colocar en cuanto a la planificación en sí dentro del área de la construcción. En realidad, dentro de los conceptos de planificación tenemos dos tipos de conceptos para planificar una obra. Uno de los conceptos es el PERT y el otro concepto es el CPM. CPM, que viene de las palabras en inglés de Critical Path Method, es decir, método de la ruta crítica. Y entre ambos conceptos existe una diferencia bastante grande y esa diferencia es la que va a determinar qué concepto de aplicación en cuanto a planificación nosotros tenemos que hacer. Normalmente la planificación dentro de lo que es el PERT va a ser una planificación donde va a estar dentro de un concepto de una probabilidad de ejecución de un ítem. El tiempo es totalmente probable. Para esto veamos un tema, por ejemplo, acá. Y el PERT va a estar normalmente definido dentro de una condición de esta curva, donde tenemos, esa es la campana de Gauss, y esa campana de Gauss es la que nos está definiendo qué es lo que se tiene como en cuanto a las condiciones de la planificación en sí. Entonces, cuando vemos esta serie de aspectos que estamos tocando dentro de lo que es la planificación, una planificación dentro de esta curva de Gauss, tiene tres tipos de actividad con el concepto de PERT. El primer tiempo, que es el tiempo medio, es decir, el tiempo estimado, el tiempo más probable, ¿ya? Que viene a ser acá en la parte, en esa parte de la curva. Tenemos el tiempo más próximo, más optimista, y el tiempo más pesimista que está. Entonces, de acuerdo a este concepto, es decir, la probabilidad de que ocurra en el tiempo estimado de una actividad, que quiere ser el tiempo que es el más probable que va a estar en la parte de la cúspide entre M y TE, va a estar entre ese rango, el tiempo, y si la probabilidad de que ocurra eso va a ser del 50%. Esa probabilidad del 50% de que ocurra en estas dos condiciones, la actividad que se está ejecutando, que ocurre en este plazo, es que me va a decir, es más probable el optimista va a ser A y el pesimista el B. Entonces vamos a estar en ese rango de ejecución de toda la actividad. Y eso nos trae conceptos que nos está determinando que este tipo de planificación es cuando se desconoce a la actividad. Y los tiempos que estamos manejando aquí son tiempos totalmente probables. Y esos tiempos probables normalmente va a ser ese concepto. Estamos hablando de tiempos probables. Desde ningún punto de vista tenemos que pueda existir una ruta crítica en este concepto. Una ruta crítica es difícil marcar en una curva de esta naturaleza que nos está dando, donde es la probabilidad de ejecución que va a ser del 50% acá, 50% hacia antes y 50% posterior, de que esto es un tema muy probable que lo va a ocurrir. Entonces, normalmente el tiempo T, no vamos a decir A por el M que hemos tomado más B sobre 6,
Y aquí tenemos la probabilidad, que es lo que va a ocurrir, ¿no? La probabilidad va a ser B menos A sobre 6, ¿no? Entonces, este tema de aquí, B menos A sobre 6, es nuestra probabilidad de que ocurra una actividad acá. Entonces, es el tema sobre el cual nosotros vamos a comenzar a verificar todo lo que es el tema de planificación. Cuando hacemos este tipo de planificación, tampoco existe ruta crítica. La ruta crítica no es cierta, estamos hablando que es una ruta crítica tan improbable, no hay ruta crítica en sí, eso hay que entender. Y el otro concepto que se tiene acá es que cuando estamos haciendo esta planificación, estamos Sí, mira, está entrando... enseñando por web. Es un concepto... Su micrófono, Leonardo, es... Entonces, este concepto que nosotros tenemos acá de la curva en sí, nos va a dar cierto problema que estamos verificando una planificación totalmente incierta, no sabemos, y este sistema se va aplicando directamente porque ese sistema se va aplicando porque ya no existe un concepto, no hay un desconocimiento total de las actividades. Entonces, por eso es que cuando se hace una planificación PERT, ustedes van a ver en Microsoft Project, cuando utilicen Microsoft Project, que se basa simplemente a definir tiempos probables, no tiempos próximos. Nosotros colocamos y tenemos lo que se llaman hitos. Entonces colocamos un hito en una parte y colocamos otro hito en otra parte durante la planificación. ¿Cuándo se colocan hitos? Cuando este sistema de planificación es totalmente PERT. Entonces, ¿qué me está haciendo este hito? Este hito me dice un ratito, evaluaremos esta curva cuando llegamos tenemos una serie de actividades y tenemos un punto hito, veamos cómo se ha cumplido en las diferentes tareas estos tiempos y cómo estamos en esta curva. Si hemos entrado al tiempo más óptimo, o al tiempo más pesimista, o el tiempo probable que se nos ha confirmado. Y de acuerdo en ese hito hacemos una corrección y modificamos cronogramas para correr los hitos. Contrariamente a esta filosofía, de este concepto, ya, el CPM utiliza ya un concepto que es el tiempo spin estimado. Entonces, cuando estamos hablando de tiempo estimado, estamos hablando directamente de un concepto que para nosotros es clave, que la modificación de precios va a ser dependiendo de la modificación de las cuadrículas. Y cuando hablamos de tiempo estimado, estamos hablando de un concepto de que conocemos la actividad en sí. Entonces, cuando conocemos la actividad en sí, cuando conocemos la conformación en sí de la actividad, nosotros ya podemos definir este sistema dentro de lo que es la metodología, dentro de lo que es el CPM. CPM me está permitiendo entonces ya definir que conocemos la actividad, primera condicionante, los tiempos no son tiempos probables, los tiempos son los más próximos, por eso se llama tiempo estimado, es el más próximo, no está dentro de una causa de más o menos, y esa aplicación de ese tiempo estimado va a ser de acuerdo al mejoramiento del rendimiento para que se mejore ese tiempo estimado o se retrasa ese tiempo estimado si no hay mejoramientos, es decir, o hay decaimiento en el rendimiento de la aplicación en la metodología de trabajo que se está definiendo. Esos son básicamente los conceptos que nosotros tenemos que ir definiendo. ¿Y cómo se va definiendo? Vamos a ver el planeamiento, la programación, de ejercicio y caracteres materiales de secuencia, que eso es ya en las actividades. Entonces, cuando estamos hablando de matriz de frecuencia, matriz de tiempo y series de actividades, ya estamos hablando de diagramas de nodo, en las cuales sí vamos a poder trazar
las rutas críticas. Y la ruta crítica se traza entre tiempos que existen entre actividad y actividad, donde los tiempos de espera entre una actividad y otra actividad es cero. Entonces, esa nos va a ir marcando lo que es la ruta crítica y la continuidad de las actividades que vamos a tener. Básicamente, esos son los conceptos que nosotros tenemos. Y para eso, dentro de lo que es el Quark, hemos hablado anteriormente cuando estamos haciendo proyectos, hemos definido que en el proyecto que hemos estado acá haciendo, de demostración, estamos viendo que para definir una actividad nosotros siempre definimos una planificación que se tiene aquí de 15, por decir. Aquí decimos, aquí le podemos colocar que nuestra actividad, no sé, veamos excavación de fundaciones. Supongamos que aquí vamos a colocar a punto 5 la productividad. De acuerdo a eso, como vamos viendo nuestros rendimientos, está bien, estamos hablando con 1, que es una cuadrilla. Aquí le ponemos punto 5, le ponemos punto 25 para mejorar. Para suponer que estamos haciendo así. Entonces, una de las condicionantes que tenemos acá es que todas nuestras actividades, pongamos que vamos a hacer en punto 5 globales nuestra producción. Entonces, nosotros aquí estamos definiendo exactamente la productividad que tenemos. Punto 15, de acuerdo a eso, se nos va definiendo. Entonces, supongamos que hemos definido estas productividades. ¿Ya? Y de acuerdo a las productividades tenemos todo el cálculo y todas las cuestiones. Entonces acá nosotros tenemos un concepto de productividad que hemos estado manejando acá. ¿Qué nos está diciendo esta productividad? Esta productividad está definida directamente para una cuadrilla de trabajo. Si veamos esto. Entonces me dice, la productividad de mi cuadrilla es un ayudante, un albañil, y de acuerdo a esto mi productividad de trabajo es 1.25. Entonces, esa productividad es la que me está definiendo. Entonces, aquí existe un concepto de que conocemos la actividad. Entonces, cuando hemos hecho estos análisis de precios unitarios y hemos ido componiendo todas estas condicionantes, hemos comenzado a definir cómo son nuestras productividades acá. Y de acuerdo a las productividades hemos comenzado a definir, ya perfecto, conocemos cuánto se produce por hora, entonces, y con una cuadrilla de trabajo. El tema es mucho más sencillo porque acá ya tenemos que ir definiendo de acuerdo a esa productividad que hemos hablado, qué tiempo vamos a requerir para ejecutar una actividad. Entonces, el tiempo requerido para ejecutar una actividad ya no va a ser simplemente decir, quiero hacerlo en 10 días, sino va a ser el número de cuadrillas que estoy utilizando. Entonces, siempre vamos a entrar a una programación de eso. Contrariamente a lo que se plantea dentro de lo que es Microsoft Project, ya nuestra planificación dentro de lo que es la construcción, y ese es el concepto de aplicación del Quark, es un CPM, es un método de la ruta crítica. Entonces, hay la diferencia entre ambas cosas. Por eso es que cuando entramos al Quark, nosotros no hemos previsto en ningún momento de hacer esta planificación que yo ponga y que diga que ponga un hito 1, un hito 2, un hito 3 para comparación. ¿Por qué? Porque saldríamos de la lógica del análisis de precios unitarios. Si eso colocamos que se va a cumplir o no se va a cumplir ese hito, estamos saliendo de la lógica del análisis de precios unitarios y nos hemos inventado los análisis de precios unitarios. Entonces aquí no estamos en ese concepto, estamos entrando a una teoría, a hacer matemáticas de la obra. Entonces, también tenemos que hacer la interpretación matemática de la planificación, que eso viene a ser en función de cada uno de los aspectos que se tiene. Entonces, partiendo de los conceptos de planificación,
partiendo del concepto de planificación, cuando estamos entrando a planificar la obra, le digo acá, ¿con qué fecha quiero que me planifique? Pongamos que sea a partir del 1 de mayo, ¿ya? Que me coloque. Normalmente yo voy a considerar, y aquí el sistema va a considerar 8 horas de trabajo por día, que es lo normal, y me va a decir que haga la planificación de de lunes a viernes. No hago el sábado, puedo decirle que haga el sábado, puedo decir que haga el domingo, pero no me interesa. Para una planificación correcta, yo tengo que ver en este tema que el esquema de planificación que yo tenga acá, que esté viendo este tema de planificación, el sábado para mí es un tiempo de corrección. Normalmente cuando estamos en ejecución de obra, nosotros tenemos que tener un formulario que me permita hacer una evaluación, programación de la anterior semana, programación de la presente semana y programación de la subsiguiente semana. Todos tienen que ir lanzando. ¿Qué hago con la programación de la anterior semana? Aquí informo numéricamente qué es lo que ocurrió la anterior semana, cómo se ha completado la anterior semana. Entonces yo tengo que colocar las condiciones de que tengo ese formulario de la anterior semana, hacer cuánto pienso ejecutar esta semana y cuánto la próxima semana. Esa evaluación me permite hacer las correcciones que necesite o directamente al evaluar la anterior semana, el sábado me permite hacer las correcciones de planificación a esa semana. Principalmente se utiliza para ese concepto dentro de lo que es planificación. Por eso es que cuando estamos planificando, normalmente nos olvidamos del día sábado. Y el día sábado lo vamos a considerar como día para correcciones de nuestros hechos. Entonces decimos aceptar. El sistema automáticamente me ha colocado ya la planificación acá en esta parte. Hay una persona que me dice, Grover, que no tiene audio, y les sugiero que habilite porque aquí estamos con audio, y seguramente ellos no tienen sus parlantes totalmente correctos. Entonces ya el sistema, de acuerdo a eso, me dice instalación de faenas 0.25 días, es lo que me ha calculado. Sé que no puede ser 0.5 días, lo mínimo que va a ser es un día. Entonces lo dejamos con un día. Aquí me dice 2.27. ¿Por qué? Porque me está diciendo que voy a trabajar con una cuadrilla. Acá tenemos 58 días, .5, que me ha calculado con el sistema. Me está haciendo de acuerdo a eso. Yo necesito hacer, yo aquí puedo decirle, trabajaremos con 2 cuadrillas para hacerlo en 29.25 días. Lo tengo aquí. Excavación sobre cimientos, también me está diciendo una cuadrilla 28, puedo decir 2 cuadrillas. Entonces acá yo voy definiendo todo lo que significa ya los conceptos que voy a tener en cuanto a planificación que yo tenga. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro y le digo al sistema, al proyecto, le digo, corríjame volúmenes de tiempo? Aquí en superficial le ponemos no 13.000, sino 113.000. Y a su base le ponemos otros 160.000. Entonces, de acuerdo a esa planificación, entonces vamos a planificar. Había un tiempo que estaba aquí, pero ahora veamos qué ha pasado. En este de acá le hemos puesto 130. Me dice que para este tiempo requerido de 2.8 días necesito 8 cuadrillas. Ah, no. Yo aquí necesito hacer con 2 cuadrillas. Con 2 cuadrillas me dice 11 días. Perfecto. Esta otra actividad me ha puesto 100 cuadrillas para
0,710. No, voy a hacer, ¿qué pasa con una cuadrilla? Necesitaría 77 días. Entonces, ¿qué pasa si hago con 3 cuadrillas? Entonces, ya aquí lo tengo totalmente definido. Cuando estamos planificando esta obra desde este punto de vista, tampoco podemos hacer una ruta crítica, no son correctos. Si yo bien puedo hacer los enlaces, que después de instalación de faenas, haga el replanteo general y desde el planteo general haga la excavación y también haga esta excavación, puedo lograr. No es correcto, porque esta excavación puede tener distintas condiciones, o este hormigón de zapatos puede tener distintas condiciones y puede ser distintas cosas que estoy mostrando. Entonces, pues yo tengo que decir, por ejemplo, esto estoy haciendo con 2 cuadrillas, pero puede ser que haga exactamente una parte con 2, otra con 3. Entonces, normalmente cuando yo quiera hacer una ruta crítica, ya tiene que haber un desglose de las actividades. Y ese desglose de las actividades se refiere directamente a la estructura detallada del trabajo. Entonces, cuando estamos entrando en EDT, que es una estructura detallada del trabajo, que es lo que te plantea, por ejemplo, en la teoría de Microsoft o de Project Management en Vox. Es una planificación que me va a permitir entrar a detallar todo lo que significa el trabajo, detallar completamente toda la secuencia. Ahí sí se puede trazar una ruta crítica. Si bien estamos haciendo dependencias acá en esta parte, estamos creando dependencias en todo este esquema de comenzar a planificar desde ese punto de vista. Yo jalo esta actividad, la coloco aquí, jalo esta otra actividad, la coloco aquí, jalo esta actividad, la coloco aquí. Esta puede ser con esta, y esta con esta. Entonces, estoy queriendo generar esa o simplemente esta la muevo directamente acá y le digo con cuántas cuadrillas, que me haga con 2 cuadrillas. Simplemente lo estoy trasladando aquí mampostería. De aquí de mampostería puedo hacer y tener una planificación de ese tipo. Esta es una planificación, si bien estoy haciendo el enlace encadenado de las actividades, simplemente es para reducir mi posicionamiento en la planificación. Me preguntan aquí si en planificación cambiamos cuadrillas, cambia automáticamente el proyecto. No, lo que estamos haciendo, estamos definiendo el número de cuadrillas, es decir, el número de cuadrillas. Y eso no significa que vamos a modificar el proyecto. Simplemente lo que estamos haciendo es definir algunos parámetros que nos permitan acortar los plazos. Estamos hablando de que en Microsoft Project yo planifico y esa planificación que es probable está al margen del uso de cuadrillas, del volumen, de los recursos que tengamos. Nosotros en este caso que estamos planificando dentro de los conceptos de CPM, tenemos que utilizar ya la cantidad de recursos. Entonces, por eso que cuando dijimos esto, aquí vamos a planificar con una cuadrilla. Entonces me da un tiempo más largo. Esto no me está modificando el proyecto, no me está modificando el presupuesto, simplemente me está modificando la aplicación, la cantidad de días que estoy utilizando directamente acá. Entonces, eso es lo que me está mostrando aquí directamente. Entonces, cuando estamos manejando este tema de planificación de tiempos, lo único que estamos viendo es que los plazos sean número cuadrillas. Entonces, el CPM es cuántos recursos voy a utilizar para hacer un menor tiempo. Pero tampoco es la planificación correcta. Aquí hemos planificado en cierto. Lo correcto es una planificación para lograr
una relación de actividades es encontrar una distribución desglose de estas actividades. Entonces puedo agarrar excavación, por ejemplo, y le digo que desglose excavación. Yo voy a hacer una primera excavación y voy a hacer el 50%, voy a hacer con 2 cuadrillas. Entonces tengo ahí un tiempo. Voy a editar uno nuevo y voy a hacer el 30% con una cuadrilla. Y voy a hacer otro 20% hasta llegar, que también voy a hacer con 2 cuadrillas. Entonces, si cerramos este archivo, van a ver que aquí se me ha creado aquí necesitamos 14 días, 17 días aquí y aquí necesitamos 5 días. Aquí estamos haciendo el 50%, aquí el 30% y aquí. Pero estos días, esto me calcula con 2 cuadrillas, esto me calcula, perdón, este me calcula con una cuadrilla y este de aquí con 2 cuadrillas. Cuando hago esta planificación que hemos desglosado, que puedo cambiar el nombre, es decir, entramos por este archivo que dice desglose de actividades. Entonces aquí, por decir, yo puedo colocar excavación de faenas frente 1, en otro frente, el frente 2, y supongamos eso. Entonces aquí está nuestra planificación. Aquí sí, yo ya puedo decir una vez, y esta excavación de sobrecimientos también la puedo dividir en 2. Entonces agarro esta excavación de sobrecimientos y voy a dividir en 2 partes. Un 50% primero. Igual vamos a hacer con 2 cuadrillas. Y decimos después otro 50% con otras 2 cuadrillas también. Entonces tenemos el 100%, que es lo que tenemos que ver, que tiene que estar aquí el total del 100% acá. Entonces aquí ya se nos ha colocado 50%. Entonces puede ser que después de que haya esta excavación para fundaciones, yo haga esta excavación de acá. Y después de que concluya esta excavación, ves esta excavación acá. Y después que concluya esta excavación, recién ves esta excavación. Entonces aquí hemos combinado. Y después de que termine esta excavación, empiezo acá. Esta excavación, y la hemos dividido, le hemos dicho, vaya corriendo en esta forma. ¿Me entienden? Entonces acá le estamos diciendo cómo tiene que correr este ítem en excavaciones. Entonces, de la excavación va recién a sobrecimientos, termina sobrecimientos, empieza esta excavación, termina esta excavación, empieza y después de esta va a empezar esta acá. Sí, no hay ningún problema. Las fechas ustedes definen en la planificación, yo puedo definir, porque en realidad ya hemos definido distintas fechas al hacer esto. O yo puedo hacer acá, en este acá, dividir este fraccionamiento en 2. Entonces, le decimos un 30% primero, que tenga 2 cuadrillas, y un 70% que trabaje con 3 cuadrillas. Acá, si bien veamos todo esto directamente, pero lo que hago es modificar la fecha. Entonces ahí yo tengo con modificación de fecha, o la alargo directamente acá. Uno de los conceptos que hay que ver una vez que estoy planificando todo este esquema de actividades, ya, si
cuando hay un desglose de actividades, es cuando yo voy a comenzar a desglosar todas mis actividades entre lo que significa. Normalmente nosotros desglosamos entre actividades superiores, actividades inferiores y actividades intermedias que se puede realizar dentro de un ítem. Y eso es una planificación que vamos a ir definiendo en lo que significa en sí la planificación como se tiene. Entonces, sí, aquí yo puedo decir, en esta sí se puede cumplir una ruta crítica. Si esto fuera, por ejemplo, una losa, y la losa voy a hacer con zapatas, voy a hacer columnas, losa, y va a ser un edificio, entonces puede ser losa primer piso, columnas segundo piso, losa segundo piso, o techo de segundo piso, losa tercero. Y así vamos a ir haciendo la secuencia entre losa y columnas, losa y columnas, losa y columnas. Y conforme vayamos avanzando en losa y columnas, podemos hacer muros primer piso, segundo piso y demás cuestiones, donde sí yo puedo hacer una programación totalmente detallada. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de planificación, cuando este proyecto normalmente no se requiere hacer el detallamiento de la obra, no sé, que te soliciten cuántos frentes de trabajo, dónde van a trabajar, cómo van a trabajar los frentes, en qué momento agarra cada frente de trabajo. Y si te piden una propuesta, una planificación, o quieres hacer una planificación en el proyecto directamente desde ese punto de vista, sí puedes hacerla dentro de eso. Uno de los conceptos que hay que ver dentro de lo que es la planificación dentro del CPM, el CPM que me da una curva que es fundamental aquí. Y esa curva que nosotros vemos acá es la curva S. Cuando una planificación es correcta, yo verifico acá en este gráfico. Este gráfico me permite ver una curva acá. Entonces aquí que me está mostrando que esta es una pésima planificación. Aquí estamos correctos. Y aquí comenzamos aquí, y de a partir del mes 13, ya nos comenzamos a caer para hacer en esta forma aquí. Entonces aquí existe una mala planificación. Lo que está ocurriendo que puede ser que estemos entrando aquí, vemos qué pasa ahora. Ha mejorado, ¿no? Ha empeorado. Entonces, veamos. ¿Cómo modificamos esta curva? No está correcto. Bueno, aproximadamente aquí ya me ha dado una S. Esto me importa aquí lo que me está diciendo. Normalmente cuando hay una planificación y puntos de acabado, nosotros tenemos 3 áreas de planificación. Una planificación es esta área de aquí, que son de actividades iniciales o de inicio de obra. Esta área de acá, que es la de trabajo intensivo, y esta área de aquí, que es de conclusiones. Cuando se hace una planificación y esa curva, normalmente me tiene que mostrar una curva. Veamos una planificación de un proyecto real. Entonces veamos la curva de este proyecto. Si ustedes se fijan, casi no tengo yo marcada ninguna ruta crítica aquí, si bien he utilizado, pero usted, pues, este es un proyecto planificado. Entonces, de acuerdo a eso, vean aquí la curva. Aquí me dice, es una curva que me está dando aproximadamente una S, por eso se llama la curva S. Aquí tenemos, esta área de este punto, es el área de las actividades en la cual estoy ejecutando la obra. Entonces, esta área de aquí es de acabación, de conclusión de obra. Esta viene a ser la curva inicial y esta es la curva más intensiva de trabajo. Ustedes tienen que ver esa planificación y esta planificación es la que me va a mostrar una realidad de lo que está bien planificado.
Si yo muestro una curva donde aquí se me hace una curva directamente, una especie, una parábola invertida aquí, así, en ese sentido, es una mala planificación, no sirve. Si es una parábola, no sirve. Si es una recta, tampoco sirve. Tiene que ser una curva S. Porque normalmente durante el inicio no tenemos mayores versiones, estamos haciendo una serie de actividades que no me representan avances sustantivos dentro de la obra. Es importante que ustedes vean esta curva, y esta curva tiene que estar desarrollada desde ese punto de vista por una simple razón. Hay una razón bien importante en este tema. Y la razón más importante es que esta curva S de acá es la curva que me permite evaluar posteriormente la ejecución del proyecto. Cuando yo estoy evaluando el proyecto, yo puedo analizar desde el punto de vista físico, que es en porcentaje de mano de obra, que aquí también es una S, o desde el punto de vista financiero. Normalmente al constructor le va a analizar es la ejecución física, que es la aplicación de horas hombre, y al inversionista la aplicación en cuanto a la parte de inversión financiera dentro de la obra. Y es importante porque a través de esta curva vamos a ir evaluando. Yo puedo lanzar aquí, por ejemplo, y decir que estamos aquí en la obra de ejecución. Entonces, normalmente yo voy a tener una diferencia entre este punto, y eso me va a decir que eso estoy anticipado en la obra. Si estoy de aquí a aquí, me va a decir que estoy retrasado en la obra. Entonces, es bien importante que esta S esté bien determinada. Bien determinada de modo que yo pueda hacer un control de obra. Y tratar de que este tiempo de arranque de obra sea lo más plano posible, así, sea lo más largo posible, ¿ya? Para que cuando yo haga mis informes estén siempre dentro de esta área. Si de esta curva, la área superior, el área de la izquierda, es el área de anticipos de obra. El área de la derecha es el área donde se muestran los retrasos dentro de la obra. Sí, la obra está totalmente retrasada. Aquí vamos a mostrar si estamos anticipados a la obra de acuerdo a planificación y cronograma, y hacia aquí me va a mostrar si estamos retrasados y en qué tiempo estamos retrasados. Entonces, no es cuestión de presentar un cronograma directamente, porque ese es uno de los errores de muchos constructores. Nosotros hemos supervisado muchas obras y normalmente nos topamos con este problema, que el constructor ha hecho un cronograma totalmente pésimo, ha tomado a la ligera su cronograma, me da un cronograma que cuando comenzamos a ejecutar la obra, desde el primer mes está mostrando retraso. Llegamos, por decirte, para una obra de un año, llegamos al quinto mes y está tremendamente atrasado. Está mostrando meses de retrasos demasiado grandes y que va a llamar siempre a la atención tanto al contratante, y te va a pedir como supervisor que des una evaluación. Si tu evaluación va a ser así, señor, estás retrasado totalmente. No hay posibilidades de que cumpla, y estos retrasos van a ocurrir va a producirse en tal tiempo, van a causar retraso en obra, y a veces en esto vienen retenciones a planillas por incumplimiento de cronogramas y se crean problemas. Por eso que cuando está haciendo una obra de construcción, la planificación es lo fundamental. Si bien el presupuesto es el que me permite ganar, pero la planificación es el que me permite tener un alivio durante la ejecución y no encontrarte presionado permanentemente tratando de corregir una curva que has desarrollado pésimamente en tu planificación. Esto es fundamental, que se venga a planificar esta obra desde aquí. Entonces, nosotros podemos ir planificando desde acá. Entonces, cuando hacemos la planificación, podemos modificar fechas. Ay, perdón. Perdón. Un segundito, vamos a responder esa pregunta, el valor ganado.
Ya, me parece, ingeniero, no sirve para el método el valor ganado. Sí, aquí una pregunta que hacen directamente, sí, vamos a continuar, decir, ingeniero, buenas tardes, por decir, ¿debe seguir una tendencia, una S ascendente correcta? Sí, eso es, la S es fundamental. ¿Cómo se debe saber la curva? A través de eso y después emitimos los informes. El método del valor ganado es otro concepto de planificación directamente, que no tiene nada que ver con esto. Entonces, lo que estamos viendo acá es directamente que en la planificación hemos visto el tema de nuestro proyecto. Entonces, acá tenemos ya nuestro proyecto planificado y aquí estamos viendo nuestra curva. Y nuestra curva puede ser esa, o directamente yo le digo, modifíqueme esa curva, esto hágame esa condición, y va a ser una curva de este tipo. ¿Ya? Entonces tengo otras características de esa curva. Traslademe aquí. Veamos qué está ocurriendo con la curva. Ya tengo otra S aquí. Este ya es más correcta. ¿Me entiendes? Aquí está en semanas. En la quinta semana estamos ejecutando a partir de aquí los ítems. Y comenzamos a crecer. Entonces estamos hablando de la quinta semana que está viniendo aquí. Entonces para mejorar eso, yo le puedo decir eso. Entonces me ha hecho esa curva. Y esto más dificultoso, no me conviene. Una aplicación más correcta. Aquí sí esta es la que me conviene como curva. Entonces, es una S directamente aquí. ¿Sabe cómo se como curva S? Esta parte es importante que sea ascendente de aquí. Porque este es el cuerpo de la ejecución de obra. Un ítem se varía. Que el primer periodo que tenemos aquí es el periodo de preparación y iniciación de trabajos. Normalmente los índices y la aplicación son menores. Y vamos a tener el área de ejecución de obra máxima, que va a ser esta de acá. Entonces, esa es la que hay que cumplir. Es la parte más crítica del control, porque tenemos que verificar que nos dé la aplicación. Y esta es la parte de conclusiones de ítems, de acabado de ítems. Una de las cosas fundamentales que hay que ver en cuanto a planificación, en planificación de obra, el que define el periodo de ejecución de la obra, en qué tiempo se tiene que ejecutar la obra, el plazo de ejecución de la obra, no es el que va a proponer. Dentro de la razonabilidad, el que dice qué tiempo requiere la obra es el contratante. Porque el contratante ha definido que necesita la obra tenerla en X plazo y su inversión va a ser X plazo. Por decir, yo estoy haciendo un edificio, quiero que el constructor, este edificio me entregue en 20 meses. Yo le voy a plantear que me haga 20 meses. Entonces, el planificador tiene que planificar los 20 meses. Y de acuerdo a los 20 meses, verá cómo va a trabajar sus cuadrillas, cómo va a ir la secuencia, cómo va a ir la construcción, va a tener incremento de cuadrillas en cierto momento, bajar cuadrillas, definir esto, cómo va a ir construyendo los edificios, la parte crítica. La parte crítica son los hormigones y después hacemos muros que podemos trabajar paralelamente con N cuadrillas los muros. Entonces, pero vamos a ir trabajando porque hay ciertas limitantes, ciertos cuellos de botella, ¿no? Entonces planifica eso y tenemos que ver que esté dentro de esa curva y esa planificación va a ser. ¿Por qué se define ese precio dentro de la razonabilidad que el contratante define el plazo? Porque básicamente tiene un costo financiero. Ese costo financiero es el definitivo y ya no tiene capacidad de movilizarse, de ejecutarse y de no ir a ninguna de las situaciones. Es decir,
Si yo he contratado, yo digo 2 años, ¿cuánto va a ser la inversión? Si voy a conseguir esa plata del banco, voy a conseguir un crédito, va a ser mi inversión. Para mí, esa plata tiene un costo de inmovilización. Ese costo de inmovilización tiene un periodo. Y se supone que al completar ese periodo viene la recuperación de capital. Entonces, aquí viene la recuperación de capital, que es posteriormente el que se va a ir definiendo a las condiciones que se va a tener, cuánto tengo que recuperar de capital que se tiene acá. Entonces, el cliente es el que va a definir cuánto es el plazo que requiero. El proponente definirá si ese plazo es correcto o no es correcto, y de acuerdo a eso yo voy a ir verificando si puedo o no puedo cumplir en ese periodo la obra. Entonces, partimos de ese concepto y aquí hemos planificado exactamente todo eso. Y el sistema ya me va a emitir, acá tenemos algunos temas, aquí existe un editar actividad, aquí puedo cambiar distintas fechas que tengo de las precedentes, qué precedentes tiene esta actividad. Entonces, yo puedo agarrar y directamente entrar por aquí o entrar directamente con doble clic acá. Le hago doble clic a la actividad, entro a lo mismo, ¿no? Veo los precedentes, qué mano de obra está utilizando aquí, qué materiales, qué equipo. Entonces, yo le digo cómo va a ser tanto. Entonces, aquí ya me dice total días, cantidad de días, el peón unitario, lo que significa los materiales, qué materiales necesito, qué mano de obra necesito. Esto es ya directamente en función de la cantidad que se tiene de personal que está definido en el proyecto. Con esto definimos si podemos modificar lo que se quiera. Supongamos que yo quiero hacer que sea los sábados laborables. El sistema me lo corrige directamente. No son laborables. Entonces, de acuerdo a eso, me va a ir corrigiendo el ítem. Este es un archivo que me permite las actualizaciones, principalmente cuando tengo esta relación de actividades que vienen de aquí, que van combinando una actividad y que me permite corregirlas y ajustarlas. Acá yo puedo imprimir, si quiero imprimir el cronograma, directamente me va a impreso el cronograma, es para ver el impreso del cronograma. Esto es para hacer zoom, esto es para subir y navegar. Con este teclado veo si tiene o no tiene flechas, este icono. Marcamos la relación de las flechas. Con esto refrescamos. Aquí vemos la curva, tanto física, aquí vemos la parte de los materiales, mano de obra, equipo. Podemos ver, aquí es el histograma, podemos ver el histograma. Yo le puedo decir simplemente, muéstrame el acumulado, que es la curva S, o muéstrame el desglosado, que es el histograma. Puedo decirle que este histograma me lo muestre en barras. Nos está mostrando en barras. Este también, principalmente en materiales, es lo más importante el histograma, porque aquí me da igual en esta parte del histograma, porque me va a mostrar si esta inversión es coherente. Si es coherente, aquí va a ser baja la inversión. Aquí tenemos una más alta. Aquí, esto no debería ser una curva mucho más seguida. Entonces vemos el histograma desde el punto de vista de los. Si vemos ambos, entonces aquí este es el de ambos que no me interesa ver. Yo prefiero verla en líneas. Esto no necesito ver. Entonces me permite mostrar esto. Este módulo de aquí me permite grabar esta planificación. Entonces yo le puedo decir, guárdame esta planificación y me lo ha guardado directamente. Si le digo que me lo guarde esta gráfica, todos o serie actual simplemente. Entonces aceptar y dónde va a grabar. Acá yo puedo abrir una serie que ya he grabado, pero no tiene sentido. Acá tenemos unas herramientas que me permite definir si quiero porcentaje, cómo quiero que me muestre la curva, para que yo pueda hacerla directamente, una impresión directamente de acá de esta curva.
Simplemente son cosas de título, que le coloque el título, el valor y demás cuestiones, algunas herramientas que les va a permitir en cuanto a temas de grabación o impresión. Si quiero ver en 3D, la puedo poner en 3D. Eso ya es algunos chucherías que tiene este sistema para mostrarles algunas cosas. Acá definimos el desglose de actividades, aquí hacemos los desgloses de actividades. Normalmente aquí me muestra algunas cosas, yo puedo editar, eliminar o eliminar todos de esta distribución que hemos hecho acá. Entonces me dice todos los datos y aquí me está mostrando si el total está al 100%. Si no estuviera por 100%, por ejemplo, editar, si yo le digo este está al 60%, y le digo grabar, me dice no, falta para el 100%, tengo que colocar 1 y que diga el 10% con una cuadrilla, aceptar, y ya me coloca un siguiente ítem aquí. ¿Qué le puedo decir? Este ítem se ejecuta después de este ítem. Normalmente 6 días y 48 horas. La verdad que aquí me hace una pregunta, ¿ya? ¿El sistema mantiene 48 horas? Sí, mantiene 48 horas, porque está tomando en cuenta 8 horas laborables. Simplemente hemos hecho adición si yo quiero programar. Lo real, ya les explicamos, es que cuando estás haciendo una planificación, esta planificación esté planificada con 5 días a la semana, de 8 horas. El sábado no es laborable las 8 horas. El sábado tiene grandes dificultades en cuanto a la voz. Uno, normalmente es pago contratistas, pago jornales, pago esto, y normalmente el sábado se convierte en un sistema productivo muy, muy, muy bajo. A no ser que les diga a los albañiles, voy a pagar como extra, pero trabajen las 8 horas del día sábado, o trabajen la tarde más. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que normalmente lo que vamos a tener es que cuando estamos trabajando el día sábado vamos a tomar, y va a ser el día sábado porque yo tengo como director de obra, yo tengo que evaluar qué es lo que se ha hecho durante la semana, porque hemos hecho mediciones y voy a pagarle las mediciones que yo tenía planificadas, si estaba o no estaba planificado. Entonces, el tema fundamental es que esas planificaciones en cierto momento tienen que completarse. Y tienen que completarse. Y voy a tomar simplemente el día sábado como corrección. Lo más coherente es planificar a día sábado. Una pregunta que hay algunos sectores que trabajan 21/7 o de trabajo y demás cuestiones, eso ya está al margen, simplemente son sistemas de ejecución de obra. No, porque eso tendría que ser ejecución. Tendríamos ese tipo de conceptos que estaríamos viendo. Normalmente, por eso yo les dije, cuando estamos planificando, yo voy a planificar de lunes a viernes. Esa es mi planificación. Puedo decirle sábado y domingo, pero discúlpenme, no es lo correcto. Porque domingo no se trabaja, sábado sí se trabaja, a no ser que ustedes sean una empresa china, donde les dicen ustedes trabajan sábado, domingo, y se trabaja 12 horas y 2 turnos. Entonces, y ellos nos reconocen. Y no se trata de eso. Nosotros tenemos aquí un régimen laboral de 8 horas día. Y normalmente el domingo no es laborable. El sábado normalmente se trabaja a mediodía porque se paga doble. Ese mediodía equivale a un día de trabajo. Esa es la norma. O en algunos casos el sábado trabaja a mediodía y alguna gente trabaja 9 horas durante el martes, miércoles, jueves y viernes para ganar una
hora, que es la compensación a las horas que falta el día sábado. Pero esas horas nosotros vamos a utilizar como compensables para corregir nuestros cronogramas. Normalmente vamos a calcular 8 horas de trabajo de lunes a viernes y el sábado 8 horas. Pero ese día sábado de 8 horas vamos a hacer una cosa. O nos hemos atrasado y compensamos o anticipamos trabajos. Que eso es lo que va a permitir hacer un mejor cronograma y mostrar un mejor desempeño en la obra. De acuerdo a esta planificación, una vez que estamos de acuerdo, revisamos nuestras curvas y nosotros ya podemos emitir nuestro cronograma. Entonces, podemos salir, yo entro a planificación o puedo entrar en planificación y tengo en planificación la emisión de cronogramas. Antes, en las versiones anteriores, hasta la versión 15 creo, teníamos la posibilidad y teníamos la opción de exportar Excel, o perdón, a Microsoft Project. Hemos tenido problemas con la exportación de Microsoft Project por una simple razón que la razón que se nos presentaba con Microsoft Project es que se manejaba anteriormente un archivo que era un archivo genérico. Y ese archivo genérico tenía una extensión de MPX. Ese archivo MPX que a veces venía con encabezado Microsoft Project y después o venía con encabezado Primavera o ShortTrack o cualquier otro programa, es un archivo que se desarrolló ya a fines de 1980, entonces, el 88, entre el 87 y 88, y que fue un archivo genérico que se utilizaba para los intercambios y era un único y que además era totalmente legible, era un ASCII. Y después, a raíz de esa planificación de ese tipo de archivo, donde era una estructura tipo, una estructura de programación donde teníamos todos los parámetros que se basaba más que todo en casi archivos SQL, me permitía a mí hacer una programación y jalar esos programas. Entonces, todos los que desarrollaban programas de planificación, entre los Microsoft Project, Primavera, ShortTrack, y había otros programas de planificación, agarraban ese archivo de MPX, lo interpretaban y con eso hacían las planificaciones. Microsoft Project siguió utilizando el archivo MPX y permitía levantar MPX, pese a que ellos ya cuando grababas en un archivo MPP. Me permitía levantar todos esos archivos y había la intercambiabilidad. A partir del 2010 comienza a restringir Microsoft Project el uso de este tipo de archivos. Entonces dice, ya no vamos a usar este archivo a partir del 2010. Entonces, para usar ese archivo tenéis que ser en manejos dentro del Microsoft Project para poder levantarlo y poder leer los archivos. Ya sale la 2013 y en la 2013 a la 2016, 17 y todos los archivos de Microsoft Project, las versiones, ya anulan totalmente esa intercambiabilidad con los MPX. Contrariamente, eso Primavera o ShortTrack mantienen su uso de ese archivo genérico. Pueden leer esos archivos genéricos para permitir ese intercambio con otros softwares. Microsoft Project ya no le interesa el intercambio con otros softwares y entonces, por lo tanto, anula. Entonces, nosotros tenemos la alternativa de estudiar su MPX y votar en su codificación en MPX. Pero tenemos el problema de MPX, que cambia la versión y cambia su estructura de MPX. Entonces, tendríamos que estar yendo a programar simplemente ese modulito de exportar a Microsoft Project para tener ese MPX. Por lo tanto, nosotros lo hemos eliminado y ya no tenemos esa opción de MPX. Entonces, directamente nosotros podemos emitir cronograma. Entonces, le puedo decir al cronograma que estamos definiendo que me registre, por ejemplo, de acuerdo a capítulos.
Puedo decir que me lo emiten días, en semanas, en meses, en años, se puede decir días. Aquí podemos insertar un logotipo. Es lo que les expliqué, enlazar a Project. No es posible, por ese sentido que les hemos explicado hace un momento. No se puede enlazar. Entonces, hemos eliminado esa condición de que se pueda llevar al Microsoft Project. Podríamos llevar y generar un archivo Excel que pueda ser interpretado por Microsoft Project, pero se tiene todavía problemas con eso. No es un sistema que pueda ser fácilmente manejable. Entonces acá podemos adicionar nuestra carpeta, podemos adicionar un sistema y le decimos que me emiten días. Entonces aquí me emití ya directamente en días toda la planificación. Entonces acá tengo la planificación día por día, la semana del 27, que empieza el 27, la semana del 4 de mayo, la semana del 11 de mayo, la semana del 18 de mayo y día lunes, martes, viernes. Y me va mostrando la planificación día por día. Esta planificación la podemos guardar en el logotipo que he elegido, me coloca. Aquí en la parte inferior me está diciendo fecha de inicio, fecha de conclusión. Me dice el calendario, es decir, los 10 calendarios que está programado, estos 91 días. Y aquí me dice, esto lo puedo emitir y lo puedo guardar en un archivo. Entonces le puedo decir que me lo guarde aquí y que sea cronograma. Entonces ya está guardado el cronograma, entramos a ese archivo. Aquí está el cronograma. Entonces, de acuerdo a esta planificación, yo puedo leer. Aquí me ha dado una hoja de 594 por 420 milímetros. Lo que me permite es agarrar, yo no voy a imprimir una hoja de este tamaño, estamos hablando de una 2. Entonces, si es una hoja 2, yo tengo que mandarla a plotear, o si tengo un plotter, lo ploteo, y tengo un cronograma sumamente detallado en días para pegarlo en la pared. No quiero ese cronograma en días, entonces, este cronograma la podemos emitir nuevamente y le digo que me emita este cronograma, me lo emita en meses. También le digo que me coloque el logotipo. Cualquier logotipo que quieran, ¿no? Que sí, puedo poner este caballero. Entonces ya me lo he hecho una hoja más pequeña. Entonces aquí me coloca caballero. Este es un DIN A2, por ejemplo. Si yo me lo he puesto un DIN A2. Está muy chiquito, quiero que me haga un poco más grandecito, le puedo decir, y me entra esa planificación, ese cronograma, y le digo que sea en semanas. Ya está en semanas, está mejor, más presentable, entonces ya me permite mostrar y me da todas las características de la planificación. Ahí tienes toda la planificación y es totalmente presentable. Entonces, va a ser distintos números de... ¿Sí? Buena, sí, la. Sí. No, sí, por mañana. Ya póngamelo porque saque foto. Quien saco no sale porque salgo yo. Ah, ya está configurado. Por favor, su micrófono. Edson, tu micrófono, por favor. Perdón.
Ok, Ya, continuamos. Sigue hablando esto. Ya está silenciado. Ya, entonces aquí ya estamos viendo todo lo que es el programa. Me permite un sistema totalmente presentable, todo el cronograma, por lo tanto, y pueden plotearlo al tamaño que quieran un día 3, dependiendo cómo quieran mostrar y con qué precisión quieran mostrar la planificación. Entonces eso ya les va a dar directamente todo lo que significa la planificación. Entonces, esa planificación que estamos viendo aquí ya está totalmente dada, pueden hacer en Excel y demás cuestiones. Conforme con esa planificación y una vez definida la planificación, ustedes ya pueden hacer varios temas que significan ya inherentes a la planificación. Y aquí vamos a ver qué tipo de informes van a salir. Aquí estamos hablando del gráfico de inversiones y cumplimiento de obra. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo decir que me haga en semanas, por ejemplo, ¿ya? Y que me registre directamente acá. Perdón. Entonces aquí está la curva, más aproximadamente, supuestamente una S, no está bien planificada, pero ya me está dando la curva del gráfico. Y aquí me da el histograma, la siguiente curva. De este histograma nosotros estamos viendo qué es lo que tenemos aquí, cómo va a ir las inversiones. Entonces aquí hay una lógica de inversiones aproximadamente. Esta debe ser pequeñita y aquí debe estar mejor distribuida. Veamos un cronograma donde tenemos una lógica de inversión en histograma. Entonces, vayamos a ver el cronograma gráfico de cumplimiento. Busquemos este programa. Entonces, acá tenemos la ejecución. Me está dando aquí exactamente, ustedes fíjense, es este. Es un S. Y vemos el histograma. Este es un histograma correcto. Entonces, cuando estamos viendo el tema de planificación, ya tenemos que ver este histograma, cómo se ha cumplido. Cómo está el histograma y cómo está yendo y cómo estamos acabando. Si te dan cuenta, el inicio es similar al final. Entonces, esto me permite hacer una curva. Y el cronograma está correcto. Entonces, como les explicaba, si yo informo una actividad, va a estar aquí. Entonces, si está aquí la información, esto me está haciendo anticipadamente. Si está por aquí, por aquí, por ahí, en esta área, es que se ha anticipado la ejecución de obra. Si está en área, puede ser que se haya retrasado en obra. Y no se fijen tanto cuando yo estamos representando aquí retraso en obra, existe un retraso. Una de las condiciones que ustedes tienen que ver que esta planificación tiene que estar bien hecha coherentemente para que me muestre esas curvas. Y es importante analizar que normalmente el cronograma, la planificación, el tiempo de inicio, el plazo de entrega, son temas contractuales. Muchos constructores cometen el error de comenzar a meter notitas, rechazo porque ha habido huelgas, rechazo porque ha habido paro de transportistas, rechazo porque ha llovido, rechazo porque esto, rechazo por esto, rechazo. Entonces comienzan a meter notas que van a ser el supervisor dice, perfecto, rechazo. El fiscal puede decir, sí, aceptamos los rechazos. Tienen que darse cuenta que básicamente el hecho de decir esto retraso en obra, estamos modificando lo que se está definiendo contractualmente, que está escrito en contrato. Para que tenga validez estos retrasos, tiene que ser modificado con un contrato modificatorio, que me modifique el plazo de entrega, que me diga que el plazo de entrega se extiende en tantos o X días.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Que cuando hemos planificado acá, que cuando hemos planificado esta obra en este punto, ¿ya? Ese punto de planificación es inamovible. Si yo tenía esta planificación de 34 meses para ejecutar esta obra, esta planificación de 34 meses es inmodificable. ¿Por qué? Porque esta planificación, este cronograma que estamos planteando es parte del contrato original. Entonces, yo posteriormente puedo estar informando en esta área y puedo estar informando tiempos de rechazo. Pero esos tiempos de rechazo tienen que ser comparados con los plazos que me da adicionalmente el contrato modificatorio. Entonces, si yo digo, qué sé yo, aquí tengo 100 días de rechazo. Esos 100 días de rechazo pueden ser rechazos efectivos o rechazos que están siendo ya compensados en el contrato modificatorio. Y si yo tengo un retraso de 100 días y el contrato modificatorio tiene 150 días adicionales en el cronograma, yo puedo decir, no, este retraso no es evidente porque tengo 150 días, más bien hay anticipo de obra. Entonces hay que ver esos condicionantes. Entonces, esto me permite evaluar permanentemente qué es lo que está ocurriendo en la obra. O no siempre lo que me muestra en este gráfico van a ser retrasos efectivos también, porque yo puedo estar informando aquí, pero cuando yo estoy haciendo el análisis, yo tengo que ver si tengo algunas actividades en curso. Y ese hecho de tener actividades o no actividades en curso me va a decir si estoy informando aquí, qué pasa si al día siguiente voy a emitir y puede crecer aquí la actividad. Entonces, vamos a ver todos esos aspectos que van a significar lo que es avance curso y puedo decir, y evaluar, no, hay un retraso porque tenemos la losa armada, tenemos el piso armado y el próximo mes se va a informar sobre el colado de hormigón y eso va a subir tantos días de retraso, tantos montos y este retraso es compensable porque hay actividades en curso. Entonces, tipo de aspectos podemos ir analizándolos y demás condicionantes que se tiene dentro de lo que es el proyecto. Entonces, ahí vemos que el sistema me da una planificación. Entonces, me permite sacar el cronograma de inversiones. Me permite sacar un cuadro de inversión sobre flujo de caja. Veamos nuestro proyecto. Entonces, nuestro proyecto podemos decirle que me saquen semanas, ¿ya? Y me saco el cuadro de correlativos y le digo, este es mi flujo de caja. Siempre me lo exporta a Excel. Entonces aquí grabamos como NN. Entonces aquí ya me está dando todo lo que es el flujo de caja. Le he dicho que me lo exporte en semanas. Entonces me está diciendo, a la primera semana voy a tener una inversión de esto, voy a tener esta inversión, 0, 0, 0, y aquí va a ser, la primera semana tengo una inversión de 3.261. En la siguiente semana voy a tener estas inversiones, voy a tener replanteo, voy a completar, y esto ya me va a dar una inversión de 3.131. O sea, aquí comenzamos a verificar, esto ya me da un flujo de caja. Este cronograma de inversión o flujo de caja ya me permite hacer análisis financieros, hacer el análisis, si esto va a ser con crédito, cómo voy a pedir el crédito, en qué momento, qué montos voy a requerir del crédito para completar. Yo soy el que voy a contratar la obra. Entonces, al ejecutorio le voy a decir, de acuerdo a tu planificación, yo tengo que programar la plata. Acá me está mostrando cuánto va a ejecutar y cuánto va a cobrar cada semana, si lo voy a pagar semanalmente. Y si lo voy a pagar mensualmente, entonces yo mostraré que se hace mensualmente aquí el flujo. Entonces, de acuerdo a las condiciones, yo voy determinando las condiciones que requiero para ver ese tema.
Le he explicado, ya me preguntan si puede modificar el cronograma colocando una paralización. Las paralizaciones de obra, por cualquier razón, porque el cliente ha decidido parar la obra, porque ha aparecido un virus, como lo que está ocurriendo ahorita con la obra, estamos 2 meses paralizados en las obras. Aquí tenemos una paralización de fuerza mayor. No pueden modificar el contrato original. No puedo decir, aquí tenía una paralización de obra y después continúo. No. ¿Por qué? Porque el cronograma responde al contrato original. Lo que ustedes tienen que hacer si tienen una paralización de obra es ir y ver que lo que tengan es que esta paralización de obra, ya, yo tenga un contrato modificatorio. El contrato modificatorio puede decir modifique cronogramas, perfecto, voy a modificar cronogramas y voy a hacer un tiempo vacío, voy a cortar aquí y de aquí voy a continuar haciendo los ítems. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a ir qué ítem tenía en ejecución, qué ítems tenía en ejecución, qué volumen se había ejecutado en esos ítems y el resto vamos a dividirlo, como hemos hecho aquí, fraccionando los ítems, ¿ya? Desglosando los ítems, desglosando, por decirte, este ítem ya había hecho el 50% y el otro 50% y a partir de aquí todos los ítems van a ir. Entonces, yo estoy cortando aquí estos ítems. Este ítem lo puedo dividir, fraccionar y llevarlo más allá. Este ítem igual, este ítem igual. Entonces voy fraccionando y voy llevándolos en distinta porción. Entonces eso me permite hacer ese fraccionamiento y dejar un blanco vacío. Pero solamente esa es la modificación. Lo correcto es no modificar el ítem. ¿Por qué? Porque cuando no estoy modificando el ítem acá, esto me permite llevar permanentemente el cronograma que debía ser originalmente. ¿Por qué? Porque a partir de ese cronograma original, el constructor, el dueño va a decir, bueno, señores, adicionalmente yo tenía un costo financiero porque la obra se ha retrasado 3 meses y esos 3 meses adicionales yo he pagado al banco y no he tenido recuperación de capital de inversión. No he comenzado a hacer funcionar la fábrica y hay cosas que voy a tener problemas. Entonces, todos esos conceptos tienes que comenzar a todos los conceptos hay que comenzar a definirlos acá en el proyecto. Entonces, cuando estamos definiendo todos esos conceptos en el proyecto, ya sí vamos a tener ese tipo de condicionantes. No, la cuadrilla, aquí me dice ingeniero, cuando Cristian se modifica la cantidad de cuadrillas en el cronograma, no se modifica, porque el análisis de precios unitarios está para una cuadrilla y esa cuadrilla me está diciendo que se ejecute en X tiempo. Y eso no me va a hacer modificar las cuadrillas. No me va a modificar los cronogramas. ¿Cuándo modifico el precio unitario? Cuando he modificado la productividad. Pero tampoco me va a modificar directamente en los análisis hasta que yo entre las análisis de precios unitarios. Simplemente hay modificación cuando hay modificación de productividad. Si no hay modificación de productividad, normalmente no existe modificación del precio unitario. Entonces, aquí hemos modificado el número de cuadrillas. Lo que estamos diciendo, y vuelvo a repetir, en CPM, el tiempo requerido está de acuerdo a la asignación de recursos. Y principalmente, ¿qué es la asignación de recursos? El número de cuadrillas que va a trabajar. Y ese número de cuadrillas que va a trabajar me va a decir, además de esas cuadrillas, necesita más cemento, más fierro, más materiales. O necesita mayor cantidad de equipos, mayor volqueta y todo el sistema. Entonces, iba a decirle, estamos trabajando por cuadrillas, entonces necesito 2 cuadrillas. ¿Qué va a significar 2 cuadrillas? Para ejecutar ese ítem, me está diciendo que yo necesito en mi ítem que esté, perdón,
que esté directamente en esta cuadrilla, que es, si yo voy a hacer transporte con una volqueta y está con una sola volqueta y le doy 2 cuadrillas, son 2 volquetas. No me está cambiando el precio unitario, simplemente estoy asignando 2 volquetas para hacer en menor tiempo. Esa es la característica del CPM. El CPM te está diciendo clarito. Es ese el esquema. Correcto, no, el proyecto siempre vas a trabajar con el proyecto, Mariela, el proyecto se va a trabajar siempre con una cuadrilla. Y una cuadrilla es su composición porque la productividad que se calcula siempre hay que hacerla a base de una cuadrilla. En la planificación modificamos de acuerdo al tiempo en que queremos ejecutar y definimos cuántas cuadrillas vamos a colocar. Normalmente es una cuadrilla y sobre eso se hace el análisis de precios unitarios. No te va a variar el análisis de precios unitarios si le digo 3 cuadrillas. ¿Qué es lo que va a decir? Necesito 6 albañiles, en vez de colocar el de comando un albañil, voy a tener 3 albañiles, 4 albañiles y demás cuestiones, y eso me va a encarecer el ítem. Y eso va a significar que para colocar 2 o 3 cuadrillas yo necesito hacer mi precio unitario a un volumen distinto. Nosotros calculamos volumen precio unitario. El precio unitario está a una unidad volumétrica, por lo tanto el precio unitario siempre tiene que ser una cuadrilla. Se puede explicar, el tiempo es de acuerdo a la planificación. Entonces, una vez que has hecho la planificación, te está dando el tiempo específico. No te va a ajustar, yo quiero que me emita el programa solamente en 100 días. No te va a hacer. Te va a decir, ya has planificado que esté en 90 días, te va a hacer en 90 días y te lo va a ajustar el cronograma con los 90 días, pero no puedo elegir un tiempo específico. Entonces, estamos viendo que me está emitiendo ese tema de la planificación. Aquí me emite un flujo de materiales que ya son informes para planificar adquisición. Y todos estos informes siempre ya me los bota a Excel. N1. Entonces, ya me los emite a Excel y me dice el flujo de materiales por mes. Cemento Portland. Entonces ya me dice cuánto necesito de cemento Portland para este periodo. Cuánto para el segundo mes. Y si quiero hacerlo en semanas, también le digo al sistema, hágamelo en semanas. Pero aquí ya me está botando exactamente los materiales que necesito el primer mes, los materiales que segundo. Como es una obra corta, podemos decirle que este flujo de materiales, este flujo de materiales me lo emite en semanas. ¿Ya? Por si acaso no es el mismo archivo. Por si acaso no es en precio, esto aquí me está haciendo, el cemento está en su unidad que está medido, kilogramos. Entonces me dice, la primera semana necesitamos 230 kilogramos. Eso equivale a 5 bolsas. La tercera semana, 2.400, aquí 4.000, 4.700, tantas. Y para los distintos sitios. Este ya es un informe de planificación para compras. De acuerdo a este cronograma, yo tengo que definir aquí qué es lo que voy a comprar. Entonces, si son compras anticipadas, seguramente, si necesito en esta semana aquí, este es anticipadamente a este uso, entonces los compraré la primera semana para tenerla disponible acá en la tercera semana. Entonces, normalmente de acuerdo a esta planificación, hay que planificar las compras de los materiales que pueden ser, como les dijimos el día de ayer, pueden planificarse antes de la ejecución del ítem, durante la ejecución del ítem o después de la ejecución del ítem. Entonces tenemos las 3 condicionantes que pueden ser la utilización del material, el requerimiento del material para compra. Entonces, de acuerdo a esto, ya el proyectista, el ingeniero de obra, planificará y dirá, estos materiales son anticipadamente, estos hay que comprar ya nomás, hay que hacer los pedidos, estos hay que esperar a que comencemos la ejecución de obra, y estos materiales de acá vamos a utilizarlos, vamos a comprarlos cuando estemos concluyendo la obra.
Entonces, de acuerdo a todas las cosas, por ejemplo, podemos ver, por decirte, arena común, puede ser durante la ejecución, no sé, eso hay que ver qué es lo que se va a comprar en ese momento. Entonces, eso me da el flujo de materiales. De igual forma, tenemos aquí el flujo de mano de obra, que es las mismas características que me va a decir los albañiles que requerimos, semanas. Grabamos el mismo archivo. Entonces me dice albañil, ¿cuántas horas albañil necesito la primera semana, la segunda semana? Y así vamos viendo la semana. Entonces me dice 50 horas la primera semana, 46 horas. Entonces aquí ya me está diciendo, aquí necesito un albañil. ¿No? Y vamos a tener que compensar algunas horas aquí, o un albañil o dos albañiles, ver aquí qué es lo que va a ocurrir. Entonces, aquí estamos haciendo esta semana, necesitamos 206, allá, aquí ya necesitamos mayor cantidad de albañiles. Entonces, aquí vamos. Y ojo, este es máximo de horas albañiles requeridas. Es decir, ¿qué me está mostrando aquí? Aquí me está mostrando de acuerdo a los rendimientos y condiciones de operaciones negativas, con todas las contingencias. Entonces, cuando me dice 50, yo no voy a contratar el número superior, voy a contratar el entero inferior. Me dice 206, no voy a contratar 206 albañiles en una semana, dividido entre 8 horas. Eso me está dando 25.75. No voy a contratar 26, voy a contratar 25 albañiles. Entonces, estamos hablando de que esa cantidad de dividido entre 5, dividido entre 8, perdón, no son. Me da 5.15 albañiles. Aquí voy a contratar solamente 5 albañiles. Aquí voy a contratar un albañil y aquí voy a contratar un albañil. Entonces, acá estamos utilizando que estas 50 horas estamos considerando que está considerando este total de horas de acuerdo a los rendimientos y los rendimientos de acuerdo a la productividad que está considerando todas las contingencias de horas hombre que afectan la productividad del albañil. No es un número, sino esto me da una referencia para calcular y demás cuestiones. Normalmente, de acuerdo a esto, yo calculo el número redondo inferior. Es conveniente que ustedes hagan esto para planificación de, cuando ya se trata de planificación, todos sus recursos, el cronograma que sea en semanal, no mensualmente, es lo más aconsejable. De acá sacamos el cuadro, de aquí puedo sacar de inversiones listo, plan de ejecución, cronograma de semana, que es un archivo que me pide normalmente el contratista. Entonces, le digo 3 decimales o 2 decimales, le digo con 20% de anticipo. Entonces, de acuerdo a eso, me da el cronograma, me dice, el anticipo va a ser de tanto, el primer desembolso, segundo desembolso, que es el cronograma de desembolsos que estamos utilizando de acuerdo al formulario de licitaciones. Tenemos el tema de cronogramas de equipo. Hay un cronograma de movilización de equipo, que es lo que te pide el Servicio Nacional de Caminos, que no tiene sentido. Yo no le veo cabeza. A mí el que me interesa es este cronograma de equipo, que es el correcto. Aquí que me dice directamente, aquí me está colocando tratamiento superficial y demás cuestiones. Respecto a la anterior clase, se va a publicar en YouTube por si acaso. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que cuando estamos en ejecución, una de las preguntas que hace, si dice Enrique, ingeniero, buenas tardes, una consulta. La impresión de cronogramas a escoger en días puede seleccionarse un tiempo específico para imprimir en periodos requeridos, periodos. Durante la ejecución sí me permite. Esto estamos en la planificación que es totalmente global de todo el obra. Si un proyecto lo genera en 360 días,
en su ejemplo daba que un tamaño de papel muy grande para un análisis físico puede emitir. Se puede emitir en meses, en años, en lo que sea, ¿no? Es decir, de acuerdo al tamaño de papel. Normalmente, como es un PDF, ustedes pueden ser días igualito lo va a imprimir, pero no va a ser leíble directamente en papel tamaño carta, ¿no? Entonces, porque el sistema de impresión lo va a comprimir, no hay ningún problema. Entonces, enseguida yo les voy a mostrar cómo se puede imprimir y demás cuestiones. Entonces, yo tengo un programa en maquinaria, sé que la compactadora, qué tiempo va a requerir, por ejemplo, el tratamiento superficial, si estamos hablando de la compactadora neumática que va a aparecer en este ítem, y estos subítems que van a trabajar, está aquí la permanencia, me está dando los días que requiero, la otra compactadora me está dando qué días requiero la obra, el distribuidor de agregados, qué momentos requiero, y así voy planificando. Y esto me permite hacer una planificación. Es importante porque cuando hablamos de costos obra, vamos a hablar lo que significa las incidencias de inmovilización de obra y cómo esto crea una carga económica innecesaria dentro del proyecto. Entonces, manejar una planificación de la distribución de los equipos dentro de la obra es muy importante y es el cronograma que está dando. A ese sistema, lo que le está dando directamente, lo que les pide Caminos, viene a ser este cronograma, ahí hemos puesto en días, ya, que me dice simplemente el ítem y de acuerdo a los ítems me está poniendo los equipos que se quieren, que no tiene sentido, ¿no? Es de Quark, el canal, por si acaso. Ya, Sara les va a decir exactamente lo que tiene. Pueden hacer la consulta, pero está como Quark costos y presupuesto del canal de YouTube. Y de acuerdo a las condiciones, ya nosotros comenzamos a emitir. La pregunta que hacía era en la parte de la emisión de cronogramas. Entonces, cuando yo voy a emitir un cronograma, yo le puedo decir, por ejemplo, un cronograma que es bastante grande, es este. Y le digo, si lo hago en días, me va a hacer un cronograma a cero, gigantesco. Quiero que me saque chiquito. Y le digo que me lo haga en años. Entonces, de acuerdo a eso, el sistema ya me ha sacado aquí el papel. Ahora, este efectivamente es un papel bastante grande, pero cuando imprimamos esto me va a colocar como un papel. Esto está en DIN A3, creo. Sí, está en DIN A3. DIN A4, perdón. DIN A3 es este tamaño. Entonces, esto me va a imprimir directamente en DIN A3. No me permite más chico porque el cronograma es sumamente grande. No es un cronograma de 3 años. Pero si imprimimos un cronograma más pequeño, sí me va a ajustar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando yo debo imprimir, imprímame este cronograma de años. Entonces ya me lo achica. Entonces me eché un día 4. Entonces, si yo quiero achicar el cronograma, es simple. Comenzamos a sacar ese tipo de cronogramas que se van achicando desde ese punto de vista. Básicamente, es esta la parte de planificación. Quiero que entiendan que, un poco recapitulando, la planificación dentro de la construcción no es PERT, es un CPM. Y el CPM está considerando una condición básica, tiempos estimados o tiempo más próximo. Y va a tener sus tiempos, una planificación, simplemente cuando tengamos la parte de la ruta crítica, no existe tiempo cero, hay tiempo de ejecución, tiempo de espera o tiempo de inicio. Cuando estamos hablando en cronogramas, pues decir, si estamos haciendo este cronograma, ¿ya? Y esto normalmente, ¿cómo trabajamos para esto? Buscábamos y hacíamos los diagramas de nodos. Y de acuerdo a la condición de los diagramas de nodos, no sé si lo tendré aquí. Aquí tengo un diagrama de nodos.
de acuerdo a los diagramas de nodos que íbamos mostrando, de esa ruta, cómo se iba construyendo estos diagramas de nodos, de acuerdo a si teníamos entre nos teníamos un 0, teníamos un 0, 0, entonces ya me comenzaba a mostrar la ruta crítica. Entonces, eran estos diagramas de nodos que me permitían descubrir la ruta crítica, que era una parte más que todo desde el punto de vista matemático que había que calcular esos diagramas. Entonces, aquí tenemos una complicación, tenemos donde es la actividad y es el nodo. Entonces, este nodo tiene 3 condicionantes: el inicio, tiempo de espera, si hay cuántos días se requiere aquí, cuántos días aquí. Entonces, todo lo que era 0 iba a ser la ruta crítica. Por ejemplo, acá en este diagrama 2, toda la línea central que tenemos acá, toda esta línea central que está viniendo acá es la ruta crítica. Estas no son la ruta crítica. Una característica de la ruta crítica, que cualquier modificación de cualquier ítem, ya sea en anticipación de la ruta crítica o en retraso, hace que se me modifique la ruta crítica, que otra sea la ruta crítica. Es una de las condicionantes que hay que ver. Entonces, ese es el concepto que estamos manejando dentro de lo que es. Ahora, estas actividades que no están dentro de la ruta crítica van a tener siempre una expresión, que es lo que estamos viendo acá. Esta, por ejemplo, que para completarse aquí, me va a decir, yo tengo un tiempo de espera de flexibilidad del inicio que puede estar aquí. Entonces le digo sí, esta parte o esta parte. Entonces, no me modifica la ruta crítica. Eso me está diciendo el sistema, que existen ítems que yo puedo comenzar a variar las condiciones que voy a tener en esas condiciones. Eso sería básicamente todo lo que es el tema que se está definiendo acá. Y lo que les sugeriría es que vean, y si tienen alguna pregunta la pueden hacer ahora. Si tienen alguna consulta, me la pueden hacer. La pueden hacer vía chat, por favor. La cuadrilla no es cuántos obreros se considera. La cuadrilla es una conformación básica hemos visto el día de ayer, o el día martes. La cuadrilla es una conformación básicamente entre el personal que se está teniendo en cuanto a la conformación. Durante cualquier actividad está organizada de acuerdo a una estructura administrativa. Tienes un personal que es el que comanda y otro personal que es el de apoyo. Entonces, qué sé yo, tenemos una actividad que hemos visto acá en este proyecto. Por decirte, yo tengo acá una productividad, veamos este muro. Editemos sus rendimientos, editemos los datos. Aquí yo tengo una producción. Esta producción es para una cuadrilla. Y la pregunta es, ¿cómo se conforma una cuadrilla? Una cuadrilla está conformada por un albañil, un ayudante. Entonces yo puedo decir, o puede ser esta cuadrilla un albañil y 2 ayudantes. Entonces digo aquí 2. Entonces mi cuadrilla es un ayudante y 2 albañiles. ¿Y qué es lo que quiere decir si voy a utilizar 2 albañiles, si voy a utilizar 2 cuadrillas? Va a ser 2 albañiles, 4 ayudantes. Sí, esta es la cuadrilla. Entonces, cuando estamos definiendo la cuadrilla de planificación, es cuánta gente voy a contratar para ejecutar en ese tiempo esta actividad. Porcentajes de avance y más cuestiones vamos a ver en el tema de ejecución de la obra.
Básicamente lo veríamos en ese tema. No, ya les explicaba anticipadamente que no se puede llevar a Microsoft Project porque tendríamos el problema que en Microsoft Project ha modificado su estructura de los archivos, ya no reconoce archivos del tipo genérico. Entonces, por lo tanto, ya hemos dejado de hacer que el sistema ya me lleve ese tipo de cronogramas. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta? Una consulta. Cuando realizamos el cronograma, modificamos las cuadrillas, ¿tiene que modificar el presupuesto y tener costo? No, no es necesario, porque normalmente el presupuesto está a unidades de actividades. Es decir, estamos diciendo 1 kilo de ítem vale este precio. Y lo que estamos haciendo y para este precio necesitamos una cuadrilla. Y lo que estamos haciendo es a la inversa. Necesitamos 2 cuadrillas para hacer 2 kilos de cemento. Entonces, para 1 kilo necesito una cuadrilla, estamos haciendo a la inversa. No te va a modificar el presupuesto. Lo único que estamos diciendo que si yo voy a gastar si voy a hacer 1 kilo en un día, voy a gastar un monto. Si voy a hacer 2 kilos, estoy gastando el doble, nada más. Entonces no te puede modificar el presupuesto, te modifica la inversión. El tema de, a ver, un segundito. En porcentaje de avance financiero, vamos a ver qué se puede modificar. Eso es en la parte de ejecución. ¿Cómo adicionar costo de tax, velocidad de tiempos de requerimiento y tiempo? Normalmente, cuando estás haciendo tu presupuesto de gastos generales, tienes que considerar todo lo que significa el tema de los EPPs. Y tienes que ver que ahora el EPP que utilizamos ahora, todo el EPP que se maneja actualmente, que va a ser el casco, zapatos de seguridad, guantes, gafas claras, gafas oscuras, protectores de oídos, pulmosanes, porque manejamos, dependiendo del proyecto, vamos a utilizar mascarillas, máscaras contra incendios, depende de lo que manejemos. Parte de ese PPC va a ser el tema de bioseguridad ahora. Entonces, eso que se hace directamente en la parte de presupuesto de gastos generales que se está colocando. Hay dos formas, ¿no? Es decir, algunos colocan como parte del costo del ítem, otros como costo de gastos generales. Los tiempos improductivos, por ejemplo, 60 días de los 40, no. Porque este tema de los tiempos improductivos que se va a tener dentro de todo este periodo, al planificar ese tiempo improductivo, está dentro de lo que es ya el cálculo de los rendimientos. El cálculo de los rendimientos ya tenemos tiempos improductivos. Pero aquí cuando usted me está hablando, Freddy me habla y me dice, por ejemplo, 60 días de la cuarentena, los 60 días de la cuarentena no son tiempos improductivos, son tiempos de paralización por fuerza mayor. Y que eso tiene que llevar necesariamente a las obras que se estaban ejecutando hasta la fecha. Nosotros estamos supervisando en este momento una obra. ¿Y qué estamos viendo? Que en este periodo de supervisión paralizar la obra, y como supervisor se autorizó conjuntamente al fiscal de la obra, y sabemos que cuando haya una ordenanza para iniciar la obra y existan las condiciones para iniciar la obra, tenemos que elaborar un contrato modificatorio.
Normalmente estos tiempos improductivos o que no son improductivos, son tiempos de paralización de la obra, tienen que reflejarse nuevamente en un contrato modificatorio. Y básicamente, porque ya les explico, el contrato modificatorio, el contrato original lo que te hace es definir que el contrato en sí, el contrato del proyecto en sí, ¿ya? Está determinada por un concepto que viene a ser desde otro punto de vista. He firmado el contrato y he definido un plazo de inicio y me ha dado un tipo y tantos días de a partir de la fecha de firme del contrato, que es el cumplimiento del contrato. O sea, aquí es un tema contractual. Ha habido la fuerza mayor, que es el coronavirus, todo este periodo de cuarentena, que van a tener que hacer las empresas una vez que concluye la cuarentena y se autorice el inicio de actividades con normalidad. En ese momento van a tener que agarrar y decir, en ese momento, señores, a partir de este momento firmamos un contrato modificatorio donde justifique y me modifique el plazo que está estipulado contractualmente en el contrato original y me dé una nueva fecha de conclusión. Entonces, el contrato modificatorio, es decir, el contrato modificatorio por las causas se amplía la obra en 60 días o 90 días. Ah, perfecto. Entonces, hay 60 días, yo tengo 90 días para comenzar la obra. Pero ya todos esos aspectos de modificación de plazos tienen que estar expuestos en contrato. Por eso les he explicado. No es tan sencillo, ¿ya? No es tan sencillo definir, ¿ya? El tema de los plazos simplemente de modificación o compensación de plazos, porque yo estoy pasando informes de que hay paralización por lluvia, paralización porque ha habido bloqueo, paralización porque ha habido tal cosa. No es suficiente. Todos esos datos tienen que siempre traducirse en un contrato modificatorio para que tenga validez legal. Es necesario que el cronograma de una producción se tiene que hacer y también se puede hacer los cronogramas cuando estamos definiendo la producción horaria y cuando estamos definiendo los rendimientos, yo puedo calcular también la producción horaria de acuerdo a los rendimientos. Entonces, necesariamente tiene que ser de acuerdo a rendimientos. Por eso es que aquí, por ejemplo, en el diagrama que estamos viendo, aquí me dice en esta casilla me está colocando la producción horaria que tengo de todos los sitios. Entonces, sí sé que tengo un rendimiento. ¿Qué es la producción? Es la inversa del rendimiento del equipo, del personal de operación. Entonces, si estamos viendo aquí el muro de ladrillo, perdón, aquí estamos viendo el muro de ladrillo, aquí tenemos, este es el personal de mando. ¿Qué va a ser la producción? La inversa del rendimiento, es decir, la cantidad sobre el rendimiento. Entonces, 1 sobre 0,8 va a ser mi producción horaria. Entonces, aquí definimos 1 sobre 0,8, perdón, 1 sobre 0,8 es mi productividad. No puede ser del albañil, porque el albañil no es el equipo productivo, o es el ayudante, no es el albañil es el equipo, el albañil es apoyo, el ayudante es personal de apoyo. Entonces, siempre hay que definir de acuerdo a eso para que tenga credibilidad en nuestros cronogramas. No puedes colocar, normalmente cuando estoy colocando EPP dentro del costo ítem, normalmente te calculo yo al precio unitario del material o del personal. Normalmente yo hago una planilla y esta planilla, este personal, tanto de sueldo, tanto esto, tanto por EPP, normalmente se coloca así y se define un costo horario del albañil, del peón, que no es correcto. Lo correcto es que todo el EPP esté dentro de gastos generales. No, lamentablemente no, porque es totalmente aleatorio. Normalmente la planificación estamos haciendo por eso,
se hace 5 días solamente y ustedes tienen 8 días de trabajo. Normalmente cuando estoy planificando, dice, Mariel, el contratante necesita que el proyecto se acabe en un número X de días y tengo fechas comunidades que me quitan días, puedo marcar las fechas como no laborables. En la planificación, no. La planificación, ya les hemos dicho, 7 días y sobre 7 días se comienza a trabajar. Si los trabajos en horas extras se toman en cuenta, en parte la planificación, nunca. Los trabajos en horas extras son horas para compensar la ejecución de obras. Normalmente, si yo no tengo horas extras, si yo quiero hacer un buen control de obras, en cuestiones donde sea efectiva y altamente rentable la obra, yo tengo que evitar las horas extras. Las horas extras se utilizan directamente cuando hay urgencia de ejecución de ítems para su conclusión. Los gastos, boletos, PPS durante la cuarentena tienen que ser correcto, tienen que ser absorbidos por los gastos generales. ¿Se pueden obtener los reportes, los análisis, rendimientos, la mano de obra y material? Sí. Eso depende de la ejecución. En el tema de cuando hemos hecho los presupuestos, sí, reportes de análisis, reportes de todos los reportes de mano de obra, todo eso, todos los reportes que quieran respecto a los presupuestos pueden elaborarlos sin ningún problema. Entonces, reportes, y voy sacando aquí. Sí, normalmente cuando me están dando horas calendarias, por eso cuando yo estoy emitiendo el cronograma ya me sale en la parte inferior. Eso vamos a ver acá. Por ejemplo, cuando estoy emitiendo el cronograma, voy que me lo emita en semanas. Si ven aquí en la parte inferior, ya el sistema dice 10 calendarios, 91 días calendarios. Ya me dice el cronograma cuántos días calendarios, pues yo he trabajado y la planificación lo he hecho a 5 días hábiles a la semana. El equipo pesado normalmente tiene que ser de acuerdo a las condiciones que van teniendo dentro del proyecto. Es importante que eso vean ustedes, porque aquí pregunta Freddy, para hacer mi planificación inicial de la obra, ¿qué recomendación nos puede brindar con respecto al equipo pesado? Hemos visto en que tenemos que la planificación del equipo pesado, nosotros tenemos periodos que de acuerdo a la planificación, yo tengo la permanencia del equipo en cierto momento. Entonces, cuando yo tengo el cronograma de movilización de equipo pesado, cronograma de equipo, de maquinaria, eso me está diciendo qué momento voy a llevar el equipo hacia las condiciones de llevar el equipo a obra. En gastos generales he demostrado que hay un capítulo que se maneja que se llama movilización, costos de movilización y desmovilización. Entonces, normalmente el proyectista tiene que calcular y tiene que prever que durante la obra y de acuerdo a las características del equipo y maquinaria que tiene disponible en la obra, tiene que tener un costo de movilización y desmovilización. Ese costo que hemos preveído en gastos generales para movilización y desmovilización de equipo es el que tenemos que gastar. No significa que desmovilización vamos a gastar el primer día. La desmovilización se va a gastar permanentemente. Es uno de los conceptos básicos que normalmente se equivocan muchos proyectistas y por permanentemente había el error de crear siempre ese ítem que había que se llamaba instalación de faenas.
que estamos hablando de movilizaciones, desmovilizaciones, construcciones de campamentos, y si se dan cuenta, todos esos aspectos parte de los gastos generales. Sí, es un gasto que está permanentemente durante el transcurso de la obra. Entonces, la movilización y desmovilización de equipo está durante el transcurso de la obra. ¿En qué momentos meto un equipo? ¿En qué momento saco el equipo? ¿En qué momento vuelvo a introducir el equipo? ¿Y en qué momento? Y ese es un costo que está planificado y que debía estar en gastos generales. ¿Alguna otra consulta? Si al dividir en dos cuadrillas un ítem requiere un albañil y 5 ayudantes, en lugar de 2 albañiles y 4 ayudantes, ¿podría cambiar el rendimiento para que aparezca así? No. Si cambias los rendimientos, ya cambia tu precio unitario. Ya es que te has equivocado en el precio unitario para que te diga que 2 cuadrillas no puede aparecerte un albañil. ¿No? Si quieres un albañil para eso sería una cuadrilla. Entonces tu cuadrilla sería el albañil que es el que comanda y 5 ayudantes. Entonces, vos vas a decir, no, aquí la cuadrilla está conformada por un albañil y 5 ayudantes. Porque ¿quién te define la productividad? El personal que manda la operación, que es el albañil. Los 5 ayudantes son de apoyo. Entonces, mi ítem, en el ítem, al haber hecho el ítem, yo debía haber dicho un ayudante y 5 albañiles. No es así, yo quiero que sean 2 albañiles y 4 ayudantes. Ah, perfecto. Entonces tu cuadrilla es un albañil y 2 ayudantes. De tal forma que cuando diga, quiero que me utilice 2 cuadrillas, sí me va a decir 2 albañiles y 4 ayudantes. ¿De acuerdo? Si no hay otras consultas. ¿Tienen alguna consulta más? Bueno, los espero el día martes para hablar sobre ejecución de obra. Gracias a ustedes.